Bien, ya estamos grabando. Vi algo por ahí en el chat. Lo que se escuchó ahorita, no estoy seguro. Eh, Más bien se escuchaba como si alguien tuviera el micrófono encendido y se escuchara como una televisión de fondo o algo así. No sé si a eso te referías, Brian. Sí, Ah, la tarea se la puedo mandar. claro. La última. Sí, por supuesto. De hecho, es algo que les iba a mencionar. Este, Déjenme entrar al equipo. Eh, Estaba empezando a revisar las tareas de la tarea 3, o sea, la que era de entrada de audio, la empecé a revisar. Este, y bueno, la práctica 4, que es la de filtros de primer orden, era para entregar el miércoles pasado, me parece. Solo hay 7, solo hay 7 entregadas. Entonces, sí les encargo que la entreguen porque, bueno, pues ya hay una que es para el próximo miércoles, ¿no? Entonces, vamos a eh, continuar ahorita con las siguientes prácticas, ¿sí? Y sí me gustaría pues, no atrasarnos demasiado. Quiero ver primero si hay dudas con respecto a, sobre todo la práctica que es para el miércoles, ¿sí? Me parece que ya la práctica de filtros de primer orden, la clase pasada dimos un buen repaso, creo que se aclararon casi todas las dudas, pero aún falta varios que entreguen esa práctica, ¿no? Entonces, ahí se las encargo. Y bueno, antes de pasar a la siguiente práctica, eh, quiero ver si hay dudas con respecto a la práctica, la tarea que está pendiente ahorita, que es la práctica 5, la de filtros de segundo orden. No sé si alguien tiene por ahí alguna duda. Yo tengo duda, doctor. Sí, viene. Tengo dos. Una de la parte de las preguntas teóricas y otra de la del reto. Ok. En las preguntas teóricas, nada más que como que no me quedó muy claro la parte del que se puede aproximar a 1 - p también por el ancho de banda. O sea, bueno, más bien si tenemos que ponerlo, porque en la pregunta nada más dice que lo expliquemos, entonces si tenemos que ponerlo con palabras o alguna demostración. Y en la del reto, mi duda es si básicamente la diferencia bueno, en la del oscilador de las melodías, si la diferencia es nada Ajá. más meterle la parte de la función ya ve que nos dijo que podíamos usar herencia, Así es. la parte de la función de los semitonos, de meterle al semitono, si es la única diferencia, bueno, porque yo lo hice así, y según yo sí me salen así los tonitos, no sé la verdad si son los correctos, pero no sé si tenemos que aplicar algo más. No, eso era todo. Yo creo que son dos diferencias. Uno, digamos, heredas la clase, ¿no? Y en la nueva clase agregas la función para asignarle un valor a la frecuencia, pero en términos de semitonos. Porque el filtro original pues, tiene una función set frecuencia que toma la frecuencia en hertz. Ahora se haría una que la toma en semitonos y simplemente, seguramente calculas la frecuencia en hertz y mandas llamar a la función original, ¿no? Y la segunda diferencia es la manera en que inicializas. O sea, obviamente el filtro ya por sí te sirve para generar tonos, pero yo lo que haría como la intención de esta nueva clase es generar tonos, yo lo que haría es que desde el constructor le asigno una resonancia alta, o sea, un valor de Q muy alto, ¿sí? Para que pues ya no se lo tengan que ajustar, ¿no? O sea, de entrada ya se convierte en un generador de tonos desde que construyes el objeto. Entonces, ese sería el segundo cambio que yo sugeriría, ¿no? Pero nada más, ¿sí? Bueno, yo en mi programa sí le di, bueno, no se lo metí en el constructor, se lo metí en la función setQ. Y si le ponía una Q, igual le ponía una Q, ya ve que en la práctica que es arriba de 500, le ponía una Q de 600, 700, pero una fija. Y cuando era fija, no, o sea, cuando lo reproducía no se oía nada.
En cambio, si le dejaba la Q como en el programa que fuera igual, de arriba de 500 a 1000, pero moviendo el mouse para un valor dinámico, Ajá. ahí sí se escuchaban los tonos, pero cuando se lo ponía a pico, no se escuchaba nada. No, no sé. Este, quién sabe, habría que ver la implementación. Igual y de entrada un valor alto de Q, este, no sé, no sé. Habría que ver exactamente qué está pasando. Puede ser que con un valor alto, a la hora que empieza la señal, se crea un pico ahí y eso produce algún artefacto ahí raro, ¿no? Pero bueno, el chiste es que puedas generar los tonos, básicamente, ¿no? Sí. A mí también me pasó eso, Ajá. pero cuando metí el valor en la función, fue porque, pues, si lo metes en la función de set, nunca la llamas. Entonces, a fuerzas en el constructor. Oh, voy a intentar en el constructor. Gracias. Sí, sí, sí. Básicamente en el constructor, pero en el constructor llamará setQ para que haga todos los cálculos ahí que requiere, ¿no? O sea, en realidad la función setQ recibe el valor de Q, pero de ahí pues se calculan otras cosas. Igual y en el mismo constructor yo le pondría la función de actualiza coeficientes o algo así, ¿no? Porque no es nada más el setQ, sino también actualizar los coeficientes. Aunque me parece que setQ llama a actualizar los coeficientes, ¿no? Pero bueno, nada más asegurarse de que la cadenita de funciones se ejecuta para que al final tú obtengas los coeficientes correctos. Esa es la cosa, ¿no? Y por ejemplo, ahí la función, si es herencia, perdón, la función de callback sería la mismita. Sí. O sea, esa también ya se pone como heredad, o sea, no se tiene que volver a escribir. Así es. Okay. Aunque, bueno, si tú quisieras hacer una clase que simplemente generara tonos, que no requiriera, digamos, ninguna señal de entrada, porque para generar tonos, pues necesitas meterle ruido en la entrada, ¿no? Entonces, la otra cosa que puedes hacer es un generador de tonos basado en un filtro de estos, donde el mismo ruido lo generes en la función callback y así ya no necesitas una entrada, ¿no? O sea, la entrada sería ruido que tú generas. En vez de usar, por ejemplo, el buff in, pues generas el random de -1 a 1. Pero ya está demasiado rebuscado, ¿no? O sea, en realidad lo que vamos a ver hoy tiene más sentido que este filtro, ¿no? Ya es un generador de tonos que realmente está hecho para eso, ¿no? Este filtro pues es nada más como que una aplicación que le puedes dar, ¿no? Y si se fijan, en realidad nunca quitas el ruido, nunca llegas a quitar el ruido. Por más que subas la Q, siempre queda un ruidito ahí de fondo, ¿no? Supongo que lo notaron por ahí, ¿no? Sí. Como un silbido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer bien un generador de tonos que no esté basado en estas artilugio de usar un filtro, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que con un filtro uno puede hacer esas cosas, ¿no? Bien, no sé si decías que tenías dos dudas, ahí estaban ya las dos. No, la otra era de la parte teórica, la parte de por qué se puede aproximar a 1 - p también en el pasabanda. Ok. Esto es muy sencillo, tal vez es medio capciosa la pregunta, ¿no? Pero olvídate ahorita del 1 - p, ¿sí? ¿De dónde sale el ancho de banda de un filtro pasabandas? O sea, matemáticamente hablando, ¿no? No sé si vieron esto en señales, cómo construyes un filtro pasabandas a partir de un filtro pasabajas. No recuerdo muy bien. Bueno, el ancho de banda es la diferencia de, o sea, las dos frecuencias de corte, ¿no? Sí, pero en realidad esta pregunta hay que responderla viendo las cosas desde otra perspectiva,
Déjenme compartirles pantalla y tratar de explicarlo aquí, ¿no? Entonces, ahí están viendo el pizarrón. Sí. Bien, entonces vamos a ver cómo pasar de un filtro pasabajas. Lo voy a abreviar con las siglas en inglés de Low Pass Filter a un filtro pasabanda. ¿Está grabando la presentación, doctor? Debería estar grabando. Ah, Sí, aquí está el iconito de que estoy grabando. ah, Sí. perfecto. Entonces ya de rato lo subo al YouTube. Bien. Imagínense que tienen un filtro pasabajas. ¿Sí? Un filtro pasabajas se ve más o menos así. Esto es la frecuencia. O simplemente omega. La voy a poner en radianes por muestra. Y esta es la respuesta en frecuencia, ¿no? H de omega. ¿Sí? Y entonces un filtro pasabajas, pues normalmente lo vemos así. ¿Sí? Ahora, aquí hay que recordar una cosa. Más bien todo esto viene de ciertas propiedades de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en el caso del plano complejo, digamos, el diagrama de polos y ceros, ¿sí? Donde tienes la parte real de Z y la parte imaginaria de Z. Tenemos un filtro pasabajas. Vamos a pensar en un filtro de un polo, ¿sí? ¿Cómo se vería ese polo? ¿Dónde estaría ubicado ese polo? De un pasabajas en el eje X, ¿no? En el eje X, exactamente. Y de manera más específica en la parte positiva del eje X. Porque en el eje X también del lado negativo sería un pasa altas, ¿no? Entonces, por aquí estaría el polo, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Este polo, pues, tiene la posición P. ¿Sí? Bien. Recuerden que si nosotros pintamos el círculo unitario, ¿sí? Entonces, las frecuencias que están cerca del polo van a tener una respuesta alta en frecuencia. En este caso son las frecuencias cercanas a cero, ¿sí? Y las frecuencias alejadas del polo, pues van a tener una respuesta menor en frecuencia. Su respuesta en frecuencia va a tener una caída. Entonces, por eso represento esto así. Pero en realidad el pasabajas, si tomamos en cuenta las frecuencias negativas, que son las que están en la parte de abajo del plano, o sea, en el semiplano inferior, ¿sí? Pues entonces acá también tendríamos una respuesta simétrica que se vería así, ¿sí? La curva se supone que es simétrica, ¿no? Entonces, si yo voy moviendo la frecuencia hacia acá, pues voy observando este comportamiento. Una respuesta alta porque estoy cerca del polo y conforme me alejo del polo la respuesta empieza a caer, ¿sí? Y si me voy hacia atrás a las frecuencias negativas, desde cero hacia los negativos, pues observo este comportamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, es, digamos, dos formas de ver un filtro pasabajas así sencillito, ¿no? Ahora, vamos a ver un filtro pasaaltas. Pasabandas, ¿sí? ¿Cómo se vería? Nuevamente, ponemos la frecuencia, la respuesta en frecuencia del filtro. Vamos a ver nada más la magnitud. Y nosotros esperaríamos ver una curva muy similar a esta, o sea, una especie de campana, pero no centrada en cero, sino centrada en la frecuencia de interés, o sea, la frecuencia que yo quiero
resaltar, digamos, omega 0, ¿no? Muy gorda. Y entonces tenemos ahí nuestra campanita, ¿no? Suponiendo que sea simétrica también, ¿sí? Si se fijan, pues la campanita pues puede ser prácticamente la misma, ¿no? ¿Sí? Puede tener la misma forma exactamente. La única diferencia es que esta campana es una versión desplazada o con un cierto corrimiento de esta campana, ¿sí? Entonces, déjenme ponerle sus índices aquí. Le voy a poner aquí HL a la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas y H subíndice B a la respuesta en frecuencia del filtro pasabandas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que HB de omega es simplemente la misma respuesta del filtro pasabajas, HL, pero con un desplazamiento en frecuencia. La frecuencia que valía 0, ¿sí? Ahora debe quedar en omega 0. O sea, cuando esta omega para HB vale omega 0, entonces en HL debe valer 0. Entonces aquí tengo que poner omega menos omega 0. ¿Sí? Si esta omega vale omega 0, esto de aquí se me hace 0. Y ya coincide el centro de cada filtro, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero la respuesta es la misma. Ahora, ¿cómo se ve esto en términos de los polos y los ceros? ¿Sí? Pues vamos a hacer nuestro diagrama de polos y ceros ahora para este filtro. Ahorita nada más voy a poner el polo. ¿Sí? Parte real, parte imaginaria, círculo unitario. Me quedó medio chueco, pero bueno, no importa. Y el polo que estaba aquí, ahora tiene que girar en un cierto ángulo. ¿Qué ángulo sería? ¿Sí? Este polo va a rotar o va a girar en un cierto ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Omega 0. Correcto. Omega 0. ¿Sí? Omega 0. Ok. No vamos a ver en detalle cómo pasar de acá a acá matemáticamente, pero es muy breve. Si se fijan, lo que hicimos con este polo fue rotarlo. O sea, la distancia sigue siendo la misma. Esta distancia sigue siendo P, que es la magnitud del polo, ¿sí? Simplemente cambió el ángulo, ¿sí? Entonces, este P, o sea, este polo, lo representamos ahora como P por E a la J omega 0, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues simplemente agarrar el mismo polo y multiplicar por E a la J omega 0. En general, si tú quieres aplicarle una rotación a cualquier número en el plano complejo, o sea, tienes cualquier punto en el plano complejo, ¿sí? Vamos a poner aquí rotación. Para rotar un punto en el plano complejo, un punto Z, pues simplemente lo multiplicas por E a la J y el ángulo de rotación, vamos a llamarle phi, ¿sí? Entonces es súper fácil, ¿no? Es muy fácil ver que esto es cierto si representas Z en forma polar, ¿sí? Lo único que haría multiplicar por E a la J phi sería
sumarle phi al ángulo en la forma polar de z, ¿sí? Porque esta exponencial j phi se multiplica con la exponencial de z en su forma polar, ¿sí? Y simplemente queda el ángulo que tenía z más phi, lo cual se ve que es equivale a una rotación. Ahora, si recuerdan las propiedades de la transformada de Fourier, ¿sí? Cuando tú tenías un filtro, más bien, si tú tienes la transformada de Fourier de una señal que tiene un corrimiento en tiempo, perdón, en frecuencia, entonces eso equivale a tener el kernel original, ¿sí? Multiplicado por e a la j a menos j omega 0 n, ¿sí? Ya no recuerdo si es más j o menos j, pero básicamente esta es la relación del kernel, ¿no? de la respuesta al impulso, ¿sí? Entonces aquí otra vez aparece esta multiplicación por una exponencial compleja de la forma e a la j omega 0. De hecho creo que es más. Estoy más seguro que es más a que sea menos. ¿Sí? Bien. Entonces, esto se ve en procesamiento digital de señales. Cómo transformar un filtro pasabajas a un pasabandas. Pero la otra cosa interesante es lo que responde realmente la pregunta, ¿sí? Si tú tienes un parámetro que te define este filtro pasabajas, ¿sí? Que normalmente viene a ser la frecuencia de corte, digamos, ¿sí? Que a fin de cuentas determina el valor de P, ¿sí? O sea, esta P, ¿cómo se relaciona con la frecuencia de corte? Bueno, la manera en que esta P se relaciona con la frecuencia de corte es lo que viene al principio de la práctica, ¿sí? Es el rollo que viene al principio que parece que no tiene nada que ver porque es un análisis del filtro de un polo, esta sección 6.2.1, pero justamente, no sé si viene la gráfica aquí, aquí está. Justamente de ahí sale, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es cómo, cuál es la relación, ¿sí? Entre el valor de polo y la frecuencia de corte. Ahora, como es un filtro que tiene una caída tan suave, la frecuencia de corte no está claro cómo definirla. Entonces, hay muchas formas de definir la frecuencia de corte. Aquí simplemente vamos a definir la frecuencia de corte como aquella frecuencia en donde, el filtro, pues todo esto que está por aquí, no es que lo deje pasar o lo elimine. O sea, el filtro no actúa de manera binaria, quitando o dejando pasar algunas frecuencias, sino que simplemente atenúa cada frecuencia de una manera diferente, ¿sí? Las frecuencias más bajas las atenúa menos y las frecuencias más altas las atenúa más, pero esto es muy gradual. Entonces, justo el punto el punto medio, digamos, el punto donde la atenuación es de un medio, esto lo vamos a definir como la frecuencia de corte. Es una forma de definir la frecuencia de corte, no es la única. Entonces, aquí esto le vamos a llamar frecuencia de corte, ¿sí? Y obviamente esta forma del filtro, qué tan ancho, qué tan angosto es, cambia dependiendo del valor de P. Conforme P se hace más grande, más cercano a 1, el filtro se hace más angosto y por lo tanto la frecuencia de corte se hace más pequeña, ¿sí? O sea, el filtro empieza a filtrar más, a dejar pasar una banda de frecuencia más angosta y eliminar todo lo demás o atenuar todo lo demás. Y conforme la P se acerca a 0, pues el filtro se hace más ancho y la frecuencia de corte se empieza a hacer más grande hasta que no estás filtrando nada, ¿sí? Pero entonces, una pregunta interesante es, ¿cuál es la relación entre el valor de P y la frecuencia de corte si yo defino la frecuencia de corte como la frecuencia a la que ocurre una atenuación exactamente de un medio, ¿sí?
Estas frecuencias, en particular la frecuencia 0, tiene una atenuación unitaria, o sea, no se atenúa, y las frecuencias de acá, pues ya es cercana a 0, ¿no? Bien, si definimos así la frecuencia de corte, resulta que estas gráficas nos muestran la relación entre la posición del polo, ¿sí?, que va de 0 a 1, y la frecuencia de corte que va de 0 a pi, ¿sí?, que es aquí 3.1416. Entonces, si se fijan, conforme el polo, o más bien, para valores pequeños del polo, como que de 0.2 para abajo, la frecuencia de corte se mantiene en pi prácticamente, o sea, no baja, ¿sí? Entonces, en todo este rango, si el polo lo muevo de 0 a 0.2, el filtro no tiene absolutamente ningún efecto en la señal, ¿sí? No atenúa absolutamente nada, porque todas las frecuencias las deja pasar, ¿sí? El filtro empieza a tener efecto para valores de P mayores a 0.2. Ahí la frecuencia de corte empieza a caer, ¿sí? Pero en realidad, normalmente el efecto es más notorio pues, para valores altos del polo, o sea, cuando ya la frecuencia de corte tiene un valor mucho más pequeño y realmente empieza a eliminar frecuencias que nos interesan. Recuerden que el rango aquí de 0 a pi representa el rango que va desde 0 hasta la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Entonces, estamos hablando que el rango de 0 a pi se mapea al rango de 0 a 22.000 Hz. Sin embargo, ya habíamos hablado de que, aunque teóricamente el límite de sensibilidad del oído humano es de 20.000 Hz, en realidad ya con la edad y muchas otras cosas, la gente empieza a perder sensibilidad y es más natural que empiecen a escuchar pues a lo mucho a 15.000 Hz o cosas así, ¿no? Entonces, en realidad, el rango que podemos escuchar pues está mucho más abajo, ¿no? Pero mucho de este contenido de frecuencias son armónicos de las señales que solemos escuchar. O sea, la información más importante para nosotros está pues debajo de los 10.000 Hz, ¿sí? Debajo de los 10.000 Hz. Entonces ya estamos hablando pues como de este rango para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces realmente nosotros vamos a escuchar y notar realmente el efecto del polo ya cuando es como de 0.4 para arriba, ¿no? ¿Sí? Y les había mencionado yo que el rango operativo de un filtro de este tipo realmente ya es con valores de P mucho más altos, normalmente como de 0.8 para arriba. Son los valores que se suelen usar. Claro, los otros valores menores sí pueden tener un efecto audible, ¿sí? Pero realmente, si yo quiero filtrar realmente la señal, suelo usar valores altos, porque si no el filtro no actúa mucho, no hace gran cosa. Sí se alcanza a escuchar, pero no hace gran cosa a la señal. Entonces, normalmente pensamos que el rango operativo de este tipo de filtros es como desde 0.8 a 1, ¿sí? Bien, ahora, esta curva, pues no es nada obvia, ¿no? No es sencilla, no tiene una descripción, digamos, matemática sencillita. No es complicada tampoco, por ahí viene en el análisis, ¿sí? Es esta función de aquí, ¿sí? O sea, para un cierto valor de P, la frecuencia de corte o la frecuencia a la que se observa una atenuación de un medio está dada por esta expresión. Entonces, básicamente es una función ahí coseno que le da esta forma y es el coseno básicamente de esta cosa, ¿no? Entonces, esta función tiene esta forma. Entonces, hay una expresión que directamente nos relaciona la frecuencia de corte con el valor del polo. Sin embargo, en el rango operativo del filtro, que es de 0.8 en adelante, por decir algo, la curva azul, que es la verdadera relación entre la frecuencia de corte y el polo, la curva azul se parece mucho o tiene mucho una tendencia casi lineal, ¿sí? Esta gráfica roja
es la gráfica de 1 menos P, ¿sí? Es la función 1 menos P. Cuando P vale 0, pues la función vale 1. Cuando P vale 1, la función roja vale 0 y pues es una recta, ¿no? Que va de aquí a acá, ¿sí? Entonces, resulta que esta recta 1 menos P aproxima bastante bien la curva azul en el rango que nos interesa del filtro, en el rango operativo de 0.8 a 1. Entonces, cuando el valor de P está más o menos en este rango, podemos aproximar muy bien la frecuencia de corte como 1 menos P. O bien, cuando queremos frecuencias de corte que son suficientemente pequeñas, digamos como de 0.5 radianes por muestra hacia abajo, 0.5 por... Ah, no, sí, 0.5 radianes por muestra. Entonces, aquí podemos simplemente calcular P como 1 menos la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, más bien sirve para eso. A partir de una frecuencia de corte dada, yo puedo calcular el valor de P de una manera muy simple, ¿no? O sea, aproximar el valor de P de una manera muy simple como 1 menos la frecuencia de corte, ¿sí? Donde la frecuencia de corte está dada en radianes por muestra y de preferencia es menor a 0.5, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta frecuencia de corte es aproximadamente igual a 1 menos P, ¿sí? Cuando la frecuencia de corte es mucho más baja que la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Ese mucho más baja es como 6 o 8 veces, o sea, un sexto, un octavo de la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Entonces, más o menos es el rango operativo del filtro, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tomamos este filtro pasabajas y lo convertimos a un pasabandas, ¿qué es lo que pasa con esta frecuencia de corte? ¿Sí? Pues esta frecuencia de corte nos determina ahora el ancho del filtro o la mitad del ancho del filtro, ¿sí? Esta es la omega C que venía de acá, ¿sí? Y entonces, pues, de aquí uno saca rápidamente cómo expresar o cómo obtener el valor de P, la magnitud del polo, ¿sí? En términos del ancho de banda que tú quieres. Y bueno, básicamente de ahí está la respuesta, ¿no? No sé si con eso queda más claro. ¿O queda claro? Sí, doctor. Sí. Ya, muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, pues, yo tenía duda, pero con respecto a la sintaxis del programa. Ya ve que en la práctica pone una parte primero y después la parte de bits. Entonces no sé muy bien cómo acomodar el código para que corra, porque sé que tenemos que poner todavía la clase de ruido, la clase pues de filtro, la que acabamos de hacer, y la clase de audio context. Pero ya cuando lo acomodo me marca errores porque la sintaxis está mal organizada. Ok. Digo, realmente ahí habría que ver el programa. En realidad, déjame poner el documento. Lo único que se asume que ya tienen son las clases anteriores, ¿no? Obviamente cada clase va separada, ¿sí? No se puede meter una clase dentro de otra clase ni cosas así. De hecho, lo recomendable es que cada clase la metan en una pestaña distinta de processing, ¿sí? Creo que eso, de hecho, ya se hace o ya lo hago así en las prácticas más avanzadas. Porque si no, pues tener todo así en un solo archivo se vuelve complicado, ¿no? Pero vamos a ver aquí cómo está el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno,
por ejemplo, pues aquí dice, vamos a hacer una UGen, ¿no? O sea, este es el procedimiento. Implementar este filtro en una nueva UGen. Este es el nombre que le vamos a dar. Digo, le pueden dar el que ustedes quieran, ¿no? Pero en el documento tiene este nombre, ¿sí? ¿Qué incluye esta UGen? Bueno, incluye los métodos set y get para los parámetros del filtro. Los parámetros del filtro son estos tres que se mencionan aquí. Frecuencia central, el valor de Q y compensación de ganancia, ¿sí? Entonces ya, de entrada dices, bueno, pues vamos a tomarlo aquí como ejemplo, ¿no? Dices, ok, ¿cómo lo implementaría? Bueno, pues empiezo con import bits.asterisco, ¿no? De entrada. Luego, bueno, yo como les recomendaba, haría en cada clase en una ventana diferente, entonces nueva pestaña, ¿sí? Vamos a llamarle aquí, el mismo nombre de la clase va a ser el mismo nombre de la pestaña. Lo que ocurre cuando hacemos una nueva pestaña en Processing es que el código que ponemos en esta pestaña forma parte del mismo programa, pero se guarda en un archivo distinto, ¿sí? Entonces me permite tener mi programa de una manera más organizada si voy a estar usando múltiples clases. Y así cada clase la puedes tener en un archivo distinto. Y cuando quieras usar una clase de otro programa, pues nada más la agrega, copias el archivo en la carpeta donde está el programa que lo vas a usar y ya, ¿no? Entonces vamos a importar bits, class, se llama filtro pbr y extends UGen. Esto ya es de cajón, ¿no? Todas las UGen siguen la misma plantilla, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Vamos a declarar las propiedades, ¿no? Aquí vienen, los parámetros son frecuencia central, float, frecuencia, el valor de Q, vamos a llamarle Q, y float, compensación. ¿Sí? Así tal cual, o sea, ¿qué más requiere? El constructor y la función callback. Es lo mínimo que requiere. Entonces, de una vez vamos a poner el constructor, ¿sí? Sabemos que se tiene que llamar igual que la clase. Debe de llevar como primer argumento un audio context, ¿sí? Y luego, en estas prácticas, se hacen las UGen de manera multicanal, o sea, pueden procesar múltiples canales a la vez, pero ahorita lo voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo igual que como está ahí, ¿no? Entonces, int, canales, ¿no? ¿Sí? El número de canales de entrada es el mismo número de canales de salida, porque se procesan los canales así como en paralelo, ¿no? Entonces, llamo al constructor de la clase base, paso el audio context, número de canales de entrada y número de canales de salida, y ahí está. Y aprovecho aquí para inicializar los parámetros, ¿no? Lo más sensato sería llamar directamente las funciones set y get. Set frecuencia, pues no sé, vamos a ponerle cualquier valor, 1000 Hz. Set Q, vamos a ponerle 1. Tiene que ser, creo que estrictamente mayor que 0. Y set compensación, vamos a ponerle 0.5, ¿no? Sí, entonces así podría ser yo el constructor. No estoy haciendo ahorita los métodos set y get, pero bueno, habría un set frecuencia, set Q, set compensación, get frecuencia, get Q, get compensación, que de hecho vienen por ahí, ¿no? Entonces, así lo vamos haciendo, ¿no? Ahora, bueno, está la función callback para calcular la señal de salida. Esa viene después. Y aquí se dice, al igual que en el caso del filtro de impolo, será necesario almacenar muestras anteriores de la señal de salida, ¿sí? Pero como ahora es un filtro de segundo orden, tenemos que conservar las últimas dos muestras, tanto de la salida como de la entrada, y entonces hay que incluir
en los datos estos arreglos, ¿no? yn-1, yn-2, xn-1 y xn-2, y son arreglos porque es un valor de estos por cada canal. Entonces, bueno, pues ahí se incluyen, ¿no? Float, yn-1, yn-2, yn-2, xn-1, xn-2. Aquí es 1. ¿Sí? Y bueno, habría que inicializarlos aquí en el constructor también, ¿no? Contendrá además las variables de punto flotante frecuencia Q y comp, que son las que ya metí, que representan estas propiedades del filtro. Varios parámetros internos que se calculan a partir de los parámetros principales, que son estos que vienen aquí, hay que incluirlos, ¿sí? Todos los parámetros secundarios se calcularán en un método llamado calcula coeficientes. Entonces, calcula coeficientes es un método de la clase. Entonces, toda esta función, ¿sí?, va adentro de la clase. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Además, las funciones set y get, que son las que están aquí, ¿sí? Aquí están las funciones set y get, que también son métodos de la clase, van adentro de la clase, ¿sí? En todos los casos, la función callback implementa la ecuación del filtro de 2 polos y 2 ceros. El siguiente pseudocódigo ejemplifica la implementación. O sea, lo que viene aquí es un pseudocódigo, no es... esto no hay que meterlo, al menos no de esta forma, no así como está. No hay que meterlo ahorita en ningún lado, ¿sí? Es simplemente el pseudocódigo que muestra cómo se va a aplicar esto, ¿sí? ¿Por qué lo pongo aquí como pseudocódigo? Porque la implementación depende de la plataforma elegida, ¿sí? Las funciones que no cambian, que no dependen de la plataforma, son estas, ¿sí? La misma función, no importa si uno está en C o en processing con bits o minim. Lo único que cambia es esto, el sample rate, ¿sí? En caso de usar bits, aquí sería context.getSampleRate, ¿sí? Este sample rate es para minim. Pero bueno, básicamente aquí otra vez aparece el sample rate, ¿sí? Entonces, nada más eso es lo único que puede cambiar, ¿no? Ahora sí, vemos el caso para bits, ¿sí? Creo que eso de sample rate aquí se menciona, ¿sí? En el caso de bits, se obtiene con context.getSampleRate, ¿sí? En minim es simplemente sample rate, como está aquí en el ejemplo. Y en C++ hay un método que se llama getSampleRate, ¿no? Ok. Entonces, básicamente aquí está. Aquí está la clase. Todo lo que está aquí es lo que viene arriba, ¿sí? Por eso aquí está este comentario. Aquí se incluyen los métodos comunes, ¿sí? Que son el de calcula coeficientes y todos los métodos set y get, ¿sí? Y nada más está la anotación de usar context.getSampleRate para obtener la frecuencia de muestreo. Pero básicamente hay que transcribir este código, ¿sí? Aquí está el constructor, aquí está ya la función callback, ¿sí? Se acaba. Hay que transcribir este código y donde está este comentario ponerlo de arriba, ¿sí? Entonces, digo, esa es la pura clase, la pura clase. El programa de ejemplo ya viene más abajo, que es este que está aquí, ¿no? Pero en realidad no está muy complicado, ¿no? Nada más hay que leer con cuidado qué es cada cosa. Puedo asegurar que funciona porque el código viene del programa funcionando. O sea, primero se hizo el programa, se depuró, funciona y ahora sí se pasa las notas, ¿no? Y ahí sí usé copy-paste, no lo transcribí para evitar errores de copiado, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda ahí particular de algún error que te esté saliendo o algo, ¿no? No, más bien mi pregunta era de cómo acomodarlo así, como no entendía bien la parte que estaba comentada, que era exactamente lo que íbamos a poner ahí, porque como pensé que
como lo estaba leyendo y al mismo tiempo lo estaba transfiriendo al processing, pues pensé que Sí. iba a seguir ese orden, pero luego ya no entendía bien qué era lo que íbamos a poner ahí. Pero ya me quedó claro. Gracias. Ya, ok. Sí, la cosa es que empiezo con el final, ¿no? Y acabo con el principio, entonces, tal vez fue contraintuitivo escribirlo así, ¿no? Ok. Bueno, si no hay alguna otra pregunta con respecto a esa práctica, vamos avanzando con la siguiente, ¿no? ¿No hay más preguntas? No, bueno. Bien, entonces, déjenme, me voy a brincar. Esta es la práctica número 5, ¿sí? Después viene filtros de ecualización, ¿sí? Esta me la voy a brincar, realmente quisiera pasar allá cosas más interesantes. Los filtros de ecualización son también filtros de 1 y 2 polos, o sea, de primero y segundo orden. Pero aquí la intención es tratar de mantener todas las frecuencias con una ganancia unitaria, excepto por una banda específica que se podría amplificar o atenuar, ¿sí? Entonces, bueno, no están muy complicados, es de que lean por ahí si tienen la curiosidad de cómo se implementan los ecualizadores. También son ecualizadores muy básicos, no son sofisticados. Pero no voy a dejar la práctica ni nada. Y luego viene otra práctica que es estimación de amplitud. También me la voy a brincar para enfocar el curso más en cuestiones de síntesis que de análisis. También es una práctica muy sencilla, ¿sí? Si después hay tiempo podemos retomarla, pero más bien quiero pasarme ya a la parte 2 del documento, que son prácticas de nivel intermedio, ¿sí? Aquí es donde ya se empieza a poner realmente interesante la cosa, ¿sí? Yo creo que ya con las 5 prácticas que llevamos ya se debe tener la soltura suficiente con processing, con bits, y con la implementación de las UGEN, tanto para procesar señales de entrada o salida, etc. Pero en realidad muchos de los problemas que ha habido pues son de implementación, ¿no? O sea, no hemos visto técnicas muy sofisticadas y más bien los problemas que ha habido, las dudas que ha habido son de implementación, ¿sí? No más que si nos pasamos resolviendo dudas de implementación, pues en realidad nunca avanzamos con la parte de procesamiento de audio, ¿no? Entonces, quiero pasar ya a las prácticas de nivel intermedio para poder hacer cosas más interesantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera práctica, que es implementar un oscilador senoidal, ¿sí? Y hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? También hay muchas formas de hacerlo bien o hacerlo mal. Y me gustaría pues ahorita que tratáramos que intentáramos implementar un oscilador y a ver qué nos sale y darnos cuenta de qué puede estar mal y qué podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esta práctica, no? Pues la idea es implementar un oscilador senoidal o sinusoidal, ¿sí? Pues que básicamente nada más genere, este es el tiempo, esta va a ser, bueno, en vez de tiempo vamos a ponerle n, porque estamos en el dominio discreto y pensando en un tiempo discreto, y vamos a poner yn, que va a ser la salida de mi sistema, y simplemente quiero pues que sea una señal senoidal, así tal cual, con una cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, matemáticamente, bueno, pues no tiene mayor chiste. Yn va a ser igual a... puedo usar una función seno o una función coseno. En realidad no cambia mucho, ¿sí? Aquí se presenta con una función seno.
seno, la gráfica usé un coseno, pero bueno, no pasa nada. Seno de omega n, donde omega es la frecuencia del oscilador, que es un parámetro del oscilador. Ahora, esta frecuencia omega pues está dada en radianes por muestra. Normalmente uno quisiera dar la frecuencia en hertz, que es una unidad más, pues que tiene un sentido más físico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos obtener omega, convertir una frecuencia f en hertz a una frecuencia omega en radianes por muestra? ¿Cuál es la fórmula aquí? ¿Cuál es la fórmula para convertir de hertz a radianes por muestra? 2pi sobre la frecuencia de muestreo. 2pi por F entre la frecuencia de muestreo. O 2pi entre la frecuencia de muestreo por F, ¿no? Ese F muestreo le voy a poner. Correcto. ¿Sí? Recuerden que el rango de 0 a 2pi se mapea linealmente al rango de 0 a la frecuencia de muestreo. Entonces no es más que una reglita de 3, ¿sí? ¿Sí? Dividimos la frecuencia entre la frecuencia de muestreo, ¿sí? Esto nos da un valor de 0 a 1. Multiplicamos por 2pi para obtener la misma proporción, pero en el rango de 2pi, ¿sí? Pues ya está, ¿no? O sea, se ve re fácil implementar este oscilador senoidal. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a creo que de hecho lo voy a reproducir aquí, ¿sí? YN. Fíjense que no hay una XN, o sea, no hay una señal de entrada. Este es un generador, como el generador de ruido. Este es un generador que no tiene entradas, simplemente produce una salida, ¿sí? Y solo tiene un parámetro, ¿sí? Que es la frecuencia del oscilador, ¿sí? La amplitud la vamos a dejar que esté entre -1 y 1. Eso nos funciona perfectamente bien, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo empezamos? Bueno, lo voy a hacer ahorita en un solo archivo, en una sola pestaña, digamos. Importamos la librería bits.asterisco y ahora sí, queremos hacer nuestra clase oscilador, ¿sí? Bien, ¿qué escribo? Ustedes díganme. ¿Qué me falta ahí? La extensión. Exactamente, ¿sí? Esta clase debo heredarla ¿de dónde? De Eugen. De Eugen, correcto, ¿sí? Bien, pues ahí está. ¿Qué propiedades va a tener la clase? O sea, ¿cuáles son los parámetros de esta Eugen? La frecuencia. Correcto. La frecuencia puedo elegir ponerla como frecuencia en hertz o en radianes. Vamos a suponer que la interfase va a ser en hertz. O sea, este valor de frecuencia va a ser en hertz, ¿sí? Porque es más fácil de manejar así. Y ya la convierto, digamos, en el momento que la necesite, la convierto a radianes, ¿no? Ahorita es el único parámetro que voy a utilizar. ¿Qué más tengo que hacer? El constructor. Correcto. Que lo escribiría como Oscilador. Pues súper. oscilador.
Bueno, primero le doy un nombre al constructor, ¿sí? Oscilador y Audio content. ¿llevaría algún argumento? El audio context, ¿no? Audio context. Vamos a llamarle AC. ¿Algún otro argumento? La salida. No. Los canales. Vamos a suponer que genera un solo canal, ¿sí? En realidad no tiene sentido que genere múltiples canales porque sería la misma señal en todos los canales, a diferencia del ruido, porque el ruido es aleatorio. Aquí es una señal totalmente determinista. Entonces, va a ser un solo canal. Se le pone en el super, ¿no? Ya por default. Exactamente, eso ya lo pongo en el super, ¿sí? Si quiero, podría agregarle aquí una frecuencia inicial, ¿no? Vamos a ponerle una frecuencia inicial, ¿sí? Y entonces ahora sí llamamos al constructor de la clase base, que es super, ¿sí? Le pasamos audio context y ¿qué más? Un 1. Un canal de entrada y no de salida. De salida, ¿no? Nada más uno de salida. Sí, no tendría entradas, ¿sí? Bien, perfecto. Y ¿qué más? El segundo argumento, en super no sería 0, 1. Fíjate que cuando solo pones un argumento, el primer argumento siempre es AC. Cuando solamente pones un segundo argumento en la función super, se toma como el número de canales de salida. Cuando pones 2 argumentos más, se toma como número de canales de entrada y luego el de salida, ¿sí? Ok. Sí, entonces cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sí? Podemos poner super AC, 0,1, 0 canales de entrada y 1 de salida, o simplemente super AC, 1, nada más un canal de salida y por default no habría canales de entrada, ¿sí? Así, si recuerdan, es como lo hicimos en la clase ruido blanco, la primera que hicimos, ¿sí? Bien, ¿qué más le ponemos a nuestro constructor? Definir el valor de frecuencia. Bueno, así, inicializar el valor de frecuencia. Correcto. Ahora, podría poner frecuencia igual a F, No, la F. pero me voy a adelantar y voy a poner set frecuencia F. O sea, estoy asumiendo aquí que ya tengo una función set frecuencia que sí la voy a hacer. Ahorita me aparece en rojo ahí porque no la he implementado, pero sí la voy a implementar. Ahora, ¿por qué quiero usar set frecuencia? Porque quiero asegurarme que esta F tenga valores sensatos, ¿no? En realidad ahorita cualquier valor es sensato. Entonces no le voy a poner restricciones ahorita a set frecuencia, pero vamos a ver qué pasa si no le pongo restricciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer esta función set frecuencia. Voy set frecuencia y como ahorita no va a tener restricciones, simplemente frecuencia igual a F. ¿Sí? Digo, esto ahorita parece redundante, pero si metemos restricciones aquí, por ejemplo, que F tenga que estar mayor que 0 o menor que algo, ya tiene sentido poner esto en el constructor. Bien, podemos tener una función get también que me devuelva la frecuencia actual. Que también, les digo, ahorita en processing no tiene tal vez mucho sentido porque directamente puedo agarrar este valor del objeto, ¿no? Pero digamos, ya en otro lenguaje más potente como Java o C++, uno pondría este parámetro como una variable privada de la clase, de manera que solamente se pueda acceder a través de estas funciones. Y eso nos ayuda a proteger que esta variable nunca adquiera valores indebidos, ¿no? En el caso del oscilador no causa realmente demasiado problema, pero en los filtros ya vimos que sí causa problema tener parámetros en el rango que sea, ¿no? O sea, sin restringirlos, ¿no?
Bien, vamos a lo bueno, que es la función callback, ¿sí? Que es lo único que nos falta ahorita para terminar. Bien, pues díctenme la función callback por ahí. ¿Qué le ponemos? Pues, float, no, es la de call, por mí, Calculate buffer Exactamente. ¿De qué tipo es la función? es void. Void, ¿verdad? Calculate buffer. No lleva argumentos. ¿Sí? No. No lleva argumentos. ¿Y qué vamos a hacer adentro? Un for primero. Un for. Ajá. Un int c igual a 0. Cuidado, ¿por qué C? Porque son los canales, ¿no? Ajá. Pero no, pero solo aquí va, sí, no, aquí no hay. Exactamente, ¿no? No necesitamos hacer un ciclo para los canales porque solo hay un canal. Entonces, directamente nos vamos al ciclo interno, ¿no? Sí. Int i. Ajá. Hasta buffer size. Y menor que... Oh, qué lato está. Buffer size. Y más. Y más. Correcto. Luego sería. Bueno, sí, pues, tenemos que generar el ruido, ¿no? Random, No vamos a generar ruido. ¿no? No. es Es un oscilador. La señal que queremos generar es esta. Esto no es ruido. Un tono. Ajá, correcto. es darle el valor a puff out. A ver, entonces, puff out. Coma y digo 0 sí, Ajá. Subíndice 0, subíndice i. Igual a la función de bueno, seno. Bueno, sin. que era que Calcular la frecuencia, ¿no? Correcto. Omega. Sí, sería bueno calcular esta omega en algún lado, ¿no? ok. Sí, Y es fuera del ciclo, entonces. de preferencia porque es constante, va a ser un valor constante. Entonces vamos a ponerle aquí float omega igual a 2pi 2 por pi por frecuencia. Ajá. Y luego sería entre. Ajá. Y sería get context.sampleRate, ¿no? Context.getSampleRate. Eso. Correcto. ¿Sí? Este context es el audio context que le pasamos al constructor aquí. ¿Sí? Se queda guardado en este miembro de la clase. Todos los UGen tienen ese miembro context. ¿Sí? Y bueno, de ahí el getSampleRate nos da la frecuencia de muestreo. Perfecto, ya tenemos omega. ¿Y ahora? Seno de omega. Seno de omega. ¿Así? Omega ahí. Pero para omega. Sí, omega y. Omega por i. Bien, ¿ya está? Para hacer un programita y probarlo. Aquí tengo que no se usa este método. Bueno, ¿y qué que no se use? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un programita para probarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues siempre hay que declarar un audio context. ¿Sí? Y vamos a declarar, ahorita simplemente, no tengo aquí un amplificador. Entonces, igual y valdría la pena. No, bueno, aquí uso el volumen. ¿Sí?
Digo, sería bueno meterle un amplificador, Claro. pero bueno. Vamos a declarar el oscilador. Vamos a llamarle aquí AC, para no escribir tanto. OSC va a ser el oscilador. Y vamos a hacer la función setup. ¿Qué hacemos en setup? Vamos a crear el audio context. Vamos a crear el oscilador. ¿Cómo le hacemos? New. New. Ajá. Oscilador. Oscilador. AC. AC, ¿verdad? Y una frecuencia inicial. Una frecuencia inicial. Vamos a ponerle 440, que es el tono del teléfono cuando está ocupado, ¿no? Bien, y luego. Mandarlo a la salida. Correcto. ¿Cómo hago eso? Hace punto. Era. Salida. Hace punto out. Correcto. Add input. Add input. O SC. Exacto. ¿Sí? Y luego hace punto start. Hace punto start. Y esto debe ser suficiente. Ahorita no necesito hacer interactivo nada. Nada más quiero escucharlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí va. Ejecutar. Ahí lo están escuchando. Ocupado. Bien. Claro, como ocupados, suena intermitente, ¿no? Ahora, suena el tono, pero también suena un zumbido, ¿sí? El tono debería escucharse así, como un tono puro, pero se escucha un zumbido. O sea, un pem, que no es parte del tono. Bien, ¿se les ocurre qué está pasando? ¿No es por algo como resonancia en la cocina, algo así? ¿O ya es otra cosa? No, es otra cosa, es algo interno de nuestro programa, ¿sí? Déjenme explicarles qué está pasando. Bien. ¿No está distorsionando? No está distorsionando. O sea, en términos de que esté saturando, no es eso tampoco, ¿sí? Déjenme explicarles qué está pasando, ¿sí? Vamos a suponer que esto aquí es el buffer size por aquí. Le voy a llamar BS, buffer size. Y otro por aquí, buffer size. Y otro por aquí, que son, por ejemplo, 512 muestras o lo que sea, ¿no? Bien, nosotros ponemos nuestro oscilador. ¿Qué hace nuestro oscilador? Calcula la función seno de omega por i, donde omega es la frecuencia, ¿sí? Está correctamente calculada, 2pi por la frecuencia en hertz, entre la frecuencia de muestreo, esto es correcto, y el tono suena con la frecuencia correcta, ¿sí? Pero tenemos omega por i, ¿sí? Donde i va de 0 hasta buffer size. Por eso pongo aquí los límites del buffer size. Entonces, cuando i vale 0, el argumento del seno vale 0 y pues el seno de 0 es 0. Entonces, básicamente, empieza el seno aquí, empieza nuestra oscilación aquí. Vamos a suponer que con una frecuencia... Y aquí se terminó el buffer size, ¿sí? En el siguiente buffer vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Calcula el seno de omega por i para ir desde 0 a buffer size. Entonces aquí otra vez empieza el seno en 0, porque otra vez el valor de la i empieza en 0. Y entonces otra vez calcula esto y termina aquí, ¿sí? Y luego otra vez, empezando el nuevo buffer, la i empieza en 0 y entonces otra vez empiezo a calcular el seno de omega i donde i empieza en 0 y otra vez, ¿sí? Y esto es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto, en cada
inicio del buffer hay una discontinuidad, ¿sí? Hay esta discontinuidad. Se interrumpe la oscilación senoidal que venía del buffer anterior y se resetea la fase de esa senoidal a 0, ¿sí? Y esto causa un cambio abrupto, ¿sí? Que obviamente va a depender este cambio abrupto de qué tan sincronizado. O sea, es posible que la frecuencia de la oscilación sea tal que a la hora que yo termino aquí, el buffer size, quedo exactamente en el 0, ¿sí? Por ejemplo, fíjense qué pasa si yo pongo 441. No, perdón. El buffer es de tamaño 512. Vamos a poner una frecuencia de 512 Hz, ¿sí? En este caso, no sé si 512 Hz. Déjenme calcularlo, ¿sí? Sabemos que el buffer tiene una longitud de 512 y si lo pasamos a tiempo, son 11.6 milisegundos, ¿sí? Entonces, 11.6 milisegundos, vamos a ver, o sea, necesitamos tener una frecuencia que tenga un periodo de 11.6 milisegundos o una fracción de esto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Esta sería la frecuencia 86. Entonces, cualquier múltiplo de esta frecuencia va a tener este efecto, o sea, va a terminar un número entero de ciclos, un número exacto de ciclos en cada buffer. Y entonces no tendríamos este artefacto. Cuando termina aquí, empieza perfectamente con toda la continuidad la siguiente oscilación en el siguiente buffer, ¿no? Entonces tienen que ser frecuencias que sean múltiplos de este. Entonces, si estábamos alrededor de 440, vamos a ponerle aquí por 5. ¿Sí? Esta frecuencia, 430.66, debe funcionar. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Ahí se escucha un tono completamente puro, sin esta distorsión que ustedes mencionaban, o sin este zumbido, ¿sí? Vamos a poner otra vez 440 para que vean la diferencia. ¿Sí? Entonces es muy notorio el zumbido, o sea, no es poquito. Es, de hecho, echa a perder completamente el oscilador, ¿no? ¿Sí? Se oye bien diferente. Es casi la misma frecuencia, casi el mismo tono, pero el sonido resultante es bien diferente y se debe a esto. Se debe a que cada vez que inicia un nuevo buffer reseteamos el oscilador a que empiece otra vez en 0. El oscilador que queremos implementar tiene esta forma, Yn igual a seno de omega n, donde en principio n pues, va de 0 hasta infinito, ¿no? Acá realmente lo que estamos haciendo es que cada cierto tiempo esta n se resetea a 0 y se resetea a 0 y se resetea a 0. O sea, realmente es n módulo buffer size lo que estamos calculando. ¿Sí? En vez de n, estamos metiendo un n módulo buffer size y ese es lo que rompe todo. ¿Ok? ¿Sí está claro por qué se escucha ese sonido? Sí. Ok, bueno, pues ahora lo interesante es cómo lo corregimos, ¿no? ¿Qué hacemos para corregirlo? Con una fase, ¿no? Pues sí, digo, podemos conservar nuestro propio n, ¿no? O podemos conservar la fase del oscilador, ¿sí? Vamos a hacerlo de las dos formas, para ver la diferencia, ¿sí? Vamos a tener un valor n, ¿sí?
Vamos a inicializarlo a 0. Que bueno, ya de entrada se inicializa a 0. Lo voy a dejar así. ¿Sí? Y aquí vamos a poner seno de omega n, tal como está aquí, seno de omega n, como está en el pizarrón. Y simplemente en cada muestra la n se va incrementando de 1 en 1. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Esto va a permitir que n corra libremente de 0 en adelante y no se esté reseteando cada vez que inicie el buffer. Cuando termino de llenar un buffer, la i se resetea a 0, pero la n mantiene su valor. ¿Sí? Se queda con el valor del buffer anterior y se sigue incrementando con el siguiente buffer. Entonces ya no se pierde esa continuidad. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta es la solución fácil, pero no necesariamente la mejor, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, se escucha bien, pero seguimos con la frecuencia bonita, ¿no? ¿Qué tal que la cambiamos y chafea la cosa? Entonces vamos a poner la frecuencia 440. Y ahí ya está. Se oye un poquito más agudo porque es una frecuencia más alta, pero ya no se escucha ese zumbido feo o esa distorsión, ¿sí? Otra vez tenemos un tono puro, completamente puro. Y bueno, entonces parece que resolvimos el problema, ¿no? ¿Cuánto puede durar sin que se trabe el operador? ¿A qué te refieres sin que se trabe? Digo, no va a n demasiado en un punto que ya no va a poder la memoria. Y ahora, bueno, sí. No, bueno, la n es una variable de tipo int, ¿sí? Entonces, pues va a durar, pues lo que dure una variable de tipo int. Vamos a calcularlo, ¿no? ¿Sí? Nada más déjame poner la calculadora chida, ¿no? ¿Sí? Entonces, una variable de tipo int, al menos en processing, es de 32 bits, ¿sí? Pero es una variable con signo. Entonces, un bit se usa para el signo, si es positivo o negativo, y los otros 31 bits se usan para el valor del número. Entonces, realmente, el rango del tipo int en los positivos va de 0 a 2 a la 31, menos 1, ¿sí? Pero vamos a ponerle así. Entonces, ¿cuánto sería 2 a la 31? Vamos a elevar 2 a la 31, ¿sí? Y esto es el valor, ¿sí? Son 2.000 millones y tantos, ¿sí? Lo que viene a ser 2 gigas, ¿no? Bien, vamos a ver cuánto equivale esto en tiempo, ¿sí? Estamos incrementando n con una frecuencia igual a la frecuencia de muestreo. O sea, por cada muestra se incrementa la n. Entonces la estamos incrementando 44.100 veces por segundo. Entonces, el valor de n va a cambiar hasta después de 48.000 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto es esto en minutos? 811 minutos. ¿Y en horas? 13 horas y media. O sea, esta cosa puede estar jalando 13 horas y media antes de que se desborde la variable n, ¿sí? Cuando se desborda la variable n, vuelve a ocurrir este fenómeno, ¿sí? O sea, otra vez tendríamos un cambio abrupto en la fase del oscilador, ¿sí? Y por este desborde. Este es uno de los problemas que se genera en este sentido, ¿no? Ahora, obviamente, pues 13 horas y media, tú dices, no hay problema, o sea, mi programa no va a estar jalando 13 horas y media, ¿no? Pero vamos es importante esto, vamos a pensar que estamos en una arquitectura más limitada, que queremos implementar esto, por ejemplo, en un Arduino, donde las variables tipo int son de 16 bits, ¿sí? 16 bits es lo que equivale al tipo short. Ah, no tengo aquí short. Parece que no. Bueno, es el tipo short en lenguaje C. Lo voy a simular. Lo voy a simular en processing, ¿no?
El tipo short es un tipo de datos de 16 bits, ¿sí? Entonces, vamos a poner una máscara binaria para dejar únicamente los 16 bits menos significativos, ¿sí? Este número hexadecimal FFFF, básicamente son 16 unos en binario, es un número binario con 16 unos, ¿sí? Entonces, estoy haciendo un AND para conservar los 16 bits menos significativos de este número y el resto de los bits los hago 0. Efectivamente estoy simulando el desbordamiento de una variable de tipo short, ¿sí? Pero bueno, vamos a escucharlo, ¿sí? ¿Escuchan ese pic? Aproximadamente cada 2 segundos se escucha un clic, clic, clic. ¿Sí lo escucharon? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué está pasando? Bueno, estamos suponiendo que esta n es de 16 bits y entonces el valor máximo que puede tener es 65.535. Bueno, 65.536, ¿sí? Que es 2 a la 16, pensando que es una variable entera sin signo de 16 bits, que corre de 0 hasta 2 a la 16 menos 1, ¿sí? Cada 65.536 incrementos se resetea otra vez a 0, ¿sí? Pero aquí, ¿cuánto equivale esto en tiempo? Pues ya de entrada vemos que bien poquito, porque si la frecuencia de muestreo es 44.100, pues ya estamos hablando de que es cada 1.5 segundos que se va a escuchar este clic, ¿sí? Entonces, pues cuando uno lo está programando, a veces uno ni se fija el tipo de variables que usa, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque luego uno no entiende por qué las cosas no funcionan como uno espera, ¿no? Es bien distinto que esta n sea entero, a que sea long, a que sea short, ¿sí? Cambia completamente, ¿sí? ¿Por qué? Por este desbordamiento. Estamos incrementando el valor de n tan rápido que, pues, si no tiene un tamaño suficiente, en unos cuantos segundos se desborda y nos causa un artefacto, ¿sí? Pero además hay otro fenómeno causado aquí, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? No está causado aquí por la n, pero vamos a tratar de buscar otra forma de resolver esto, ¿no? Que es, de hecho, todavía mejor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Perdón? Perdón. Necesita un módulo, pero creo que no sea tan. Usando el módulo de la frecuencia. Pero no, ok, no sé si es a donde vas, pero igual y tiene que ver con lo que vamos a ver después, ¿sí? De hecho, aquí este AND equivale a tener el módulo. Esto es n más 1 módulo 65.536, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, básicamente la n se incrementa de 0 a 65.535 y luego otra vez se regresa al 0, ¿no? El problema es que esto de regresarse al 0 es lo que causa este brinco. Ahora, cualquier tipo de datos tiene un rango finito y una precisión finita, ¿sí? Cualquier tipo de variable. Entonces, no puedo tener variables que se incrementen hasta infinito, ¿sí? Puedo usar una variable de tipo long, que es un entero de 64 bits, y me dejo de preocupar, ¿sí? Porque si un entero de 32 bits se tardaba, dijimos que 13.5 horas, ¿sí? Pues el tipo long sería el, pues vendría a ser, ¿qué sería? El cuadrado de eso, ¿no? Sí, el cuadrado de eso. Entonces, no sé cuánto sería un montón, ¿no? Sería, no sé si le va a caber a la calculadora, pero bueno,
Ya no habría que preocuparse de eso, básicamente, ¿no? Pero vamos a buscar otra solución. Y la idea es básicamente esta, ¿sí? Tenemos y de n igual a seno de omega n, ¿sí? Esto que está aquí, este omega n, es lo que se conoce como la fase, ¿sí? O sea, el argumento del seno es lo que llamamos la fase del oscilador, ¿sí? En este caso la fase va de 0 a 2pi, ¿sí? Cuando la fase es 0, el oscilador está en 0. Cuando la fase es, por ejemplo, pi entre 2 o 90 grados, pues el oscilador vale 1. Cuando la fase es pi, el oscilador ya bajó otra vez a 0. Cuando la fase es 3 pi medios, el oscilador está en menos 1. Y cuando la fase es 2 pi, regresó otra vez, subió otra vez a 0 y se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Entonces la fase del oscilador o la fase de un oscilador es en qué parte, en qué punto estoy de ese oscilador. Tiene una forma de onda que se repite y dentro de esa forma de onda en qué etapa estoy, en qué fase estoy, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Digamos que tenemos y de n y queremos calcular la siguiente muestra, yn más 1, ¿sí? ¿Qué tenemos que calcular? Pues seno, ¿sí? De omega, y ahora la n ya no vale n, ya vale n más 1, omega por n más 1, ¿sí? Pero esto es igual a omega n más omega, ¿sí? Y esto que tenemos aquí era la fase anterior. Fase anterior. Fase anterior. Y esto que tenemos aquí es el incremento en la fase, ¿sí? Le voy a llamar delta fase, ¿sí? Entonces es muy fácil que yo vaya, en vez de ir guardando este n, puedo simplemente ir guardando la fase, ¿sí? La fase empieza en 0, porque cuando n empieza en 0, pues n por omega me da 0. Entonces la fase también empieza en 0, pero en vez de irse incrementando de 1 en 1, como la n, se va incrementando de omega en omega, ¿sí? Entonces, una manera alternativa de hacer algo muy similar es, en vez de tener este n, voy a tener la fase, ¿sí? La fase se inicializa en 0, por default, así va a ocurrir. Y aquí yo simplemente voy a calcular el seno de la fase, ¿sí? Y voy a incrementar la fase igual a fase más omega, ¿sí? Y tiene que tener exactamente el mismo efecto que antes, ¿no? O sea, simplemente estoy haciendo esto, estoy haciendo la nueva fase igual a la fase anterior más el cambio en la fase, que es justamente omega, y calculo el seno de la nueva fase, ¿sí? Entonces va a estar así, ¿no? Vamos a probarlo. Y ahí está. ¿Sí? Vamos a dejarle un rato. A ver si no ocurren cambios ahí. No, parece que jala bastante bien. ¿Ok? Bien, entonces esta implementación se llama un oscilador por acumulación de fase. O sea, básicamente voy acumulando la fase como si fuera una sumatoria, ¿sí? Y la voy acumulando,
en vez de ir acumulando el tiempo, o sea, en vez de llevar un registro del tiempo, que sería la n, voy llevando un registro de la fase, ¿sí? Ahora, una ventaja de usar la fase es que yo sé que la fase de la función seno debe estar entre 0 y 2pi, ¿sí? Mientras que el tiempo se incrementa hasta infinito, ¿sí? Yo sé que la fase está entre 0 y 2pi, y entonces realmente puedo tomar esto módulo 2pi. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene tomar esto módulo 2pi? Bueno, me permite que la fase nunca se haga demasiado grande, ¿sí? Si esta fase se hace demasiado grande, si esta variable fase se hace demasiado grande, ¿sí? Es posible que yo empiece a ver algún tipo de artefactos porque conforme... déjenme explicarles cómo funcionan rápidamente los números de punto flotante, ¿no? ¿Sí? Se los voy a explicar así con decimales, ¿no? O sea, los números de punto flotante también tienen un tamaño fijo, un tamaño limitado. Por ejemplo, los números de tipo float, las variables de tipo float, son de 32 bits, ¿sí? Igual que las variables de tipo int. Entonces, yo tengo 32 bits para poder expresar cualquier número que tenga. Entonces, punto flotante. ¿Sí? Vamos a poner aquí 32 bits. ¿Sí? Entonces, no recuerdo exactamente cuántos bits se usan para qué cosa. Ahorita lo investigamos. Pero todos los números de punto flotante se expresan a muy grandes rasgos. No es exactamente así. Pero vamos a poner que un número f de punto flotante se expresan a partir de dos valores enteros más un bit de signo, ¿sí? Entonces es el signo que vale más 1 o menos 1, ¿sí? Entonces, como son dos elecciones, esto se puede almacenar en un bit. Uno de estos 32 bits se utiliza para representar el signo. Y luego se tiene algo que se llama la mantisa, ¿sí? Y luego la mantisa está multiplicada por algo de la forma 2 elevado a la exponente, donde e es el exponente. Y es 2 elevado a exponente porque precisamente estamos en binario, ¿no? ¿Sí? Entonces, la mantisa me dice... es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, un número decimal. Vamos a pensar en un número decimal. 3, 5, 8, 2, 1, 0, 9. ¿Sí? Este número, dependiendo de dónde ponemos el punto decimal, puede representar distintas cosas. Por ejemplo, si el punto decimal está aquí, pues es 3.582109. ¿Sí? Si el punto decimal está aquí, pues son 358.2109. Si el punto decimal está aquí, pues son 35.821. Entonces, estas diferentes representaciones las puedo expresar como este numerote multiplicado por 10 elevado a un exponente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el exponente es 0, ¿sí? Pues básicamente es este número. Si el exponente es menos 1, pues tendría yo este. Si es menos 2, pongo el punto acá. O sea, básicamente este exponente me dice en qué posición pongo el punto, ¿sí? Entonces, esto de aquí es la mantisa, ¿sí? Y este es el exponente. Y de esta forma yo puedo representar un número, por eso se llama punto flotante, porque el punto se mueve, o sea, tenemos el valor del número y nada más movemos el punto, hacemos que flote el punto dependiendo del valor del exponente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mantisa y el exponente están relacionados en términos de qué tan grandes o qué tan pequeños pueden ser los números que yo manejo y qué precisión tienen, ¿sí? Yo puedo tener números muy grandes
en términos de su valor absoluto, pero con una precisión de muy pocos decimales, porque casi todos los dígitos, o sea, este es un número que tendría 8 dígitos en la mantisa y pues en el exponente, pues no sé cuántos, ¿no? Pero si quiero almacenar números muy grandes, ese número, casi todos los dígitos se van a consumir en la parte entera y los decimales pues van a tener muy pocos dígitos para representar la precisión con decimales, ¿sí? O si quiero almacenar números muy pequeños, ¿sí? Por ejemplo, del orden de 0.00000, algo así, o con muchos decimales, pues puedo almacenar tal vez un cierto número de decimales en la mantisa y lo demás ya no lo puedo almacenar, ¿no? Entonces, los números de punto flotante, ese es el problema. Conforme el número se va haciendo más grande, voy perdiendo precisión en los decimales. Entonces, si yo permito que esta fase crezca desmesuradamente, va a pasar que los dígitos disponibles en la mantisa se empiezan a usar para la parte entera, ¿sí? Y entonces la parte fraccionaria ya no tengo tantos dígitos para representar los decimales y entonces empiezo a perder precisión, ¿sí? Al grado de que, pues realmente, como esta es una función seno, los decimales cuentan mucho, ¿no? O sea, los decimales son importantes y si empiezo a perder precisión en los decimales, ya los resultados que tengo aquí ya no son confiables, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vale la pena asegurarse de que el valor de fase se mantiene pequeño y pues la manera que se mantenga pequeño pues es simplemente hacer un módulo 2pi. Ahora, esto lo puedo hacer con la fase. Con el tiempo yo no podía aplicar un módulo porque no sé cuántas muestras, es más, ni siquiera es un número entero de muestras para obtener un periodo exacto de la señal que estoy generando, ¿no? Entonces, básicamente esta es la mejor implementación ahorita para este oscilador, ¿sí? Una implementación basada en acumulación de fase y asegurándome de que la fase se mantiene en el rango de 0 a 2pi, ¿sí? Y esto sí ya me elimina prácticamente todos los artefactos que podría haber, ¿no? Vamos a mostrar otro tipo de artefactos que ocurren con el caso del oscilador basado en tiempo, ¿no? Podemos tener los dos, nada más para jugar y ver qué hace una cosa o qué hace la otra, ¿no? Sin omega por n. Este es el que está basado en tiempo. Y aquí simplemente ponemos n más, ¿sí? Y este es el que está basado en acumulación de fase. Entonces vamos a dejar ahorita el que está basado en tiempo. Funciona bien, ¿no? Ahorita la fase no se está usando. O sea, el acumulador de fase no se está usando. Simplemente regresamos al que tiene un entero para guardar el tiempo, ¿sí? Pues parece que suena bien, no se escuchan artefactos, pero vamos a hacer algo nuevo. Vamos a agregar una interfaz para poder manipular la frecuencia del oscilador, ¿sí? Entonces vamos a ponerle... La frecuencia tiene una escala exponencial, ¿sí? Es un rango grande, es de 0 a 20.000, cosas así, 20.000 Hz. Entonces vamos a tomar el rango del mouse, ¿sí? Que sería mouse X, ¿sí? Dividido entre width. Esto me da un valor entre 0 y 1. Vamos a ponerle así para que sea exactamente de 0 a exactamente 1, ¿no? Y vamos a multiplicar esto por, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos, a lo que se pedía en el reto de la práctica que es para el miércoles. Y vamos a multiplicar esto por
un cierto número de semitonos, ¿no? Vamos a ponerle 24 semitonos para hacer 2 octavas, ¿sí? Y entonces ya tenemos aquí la frecuencia en términos de semitonos, ¿sí? Y vamos a calcular ahora la frecuencia en hertz, ¿sí? 12 semitonos es lo que viene a ser una octava. Entonces en realidad esto habría que, bueno, vamos a ponerlo en octavas, ¿sí? 2 octavas. No está ahorita cuantizado, pero vamos a hacerlo así. Luego, ahorita no hay tiempo, pero luego hacemos una interfaz más interesante. Y simplemente tomamos 2 elevado a este valor, ¿sí? Y lo multiplicamos por alguna cosa. Vamos a poner 110. Entonces, oscilador.set frecuencia. Si no queda claro de dónde agarré esta formulita, luego ahí en el documento viene más explicado, ¿no? Entonces nada más eso ahorita para poder escuchar el oscilador. Creo que chafea muy rápido. Si se fijan, no funciona como uno esperaría. Ah, ya, a ver, déjenme. Ya. Ahí está, ¿no? Ahora fíjense que sigo teniendo ese artefacto, pero cuando muevo el mouse. Si no muevo el mouse, la frecuencia se queda estable, perfecto, ¿sí? Sin artefactos, sin esos clics. Pero muevo el mouse y se oyen esos clics que la verdad se oyen muy mal, ¿no? Bien, esto tiene que ver nuevamente por el uso de esta n, ¿sí? Lo que está pasando es que aquí tengo omega por n, ¿sí? Si cambio abruptamente omega, ¿sí? Pues cambia abruptamente este valor. Y nuevamente, cuando cambia abruptamente la fase, hay una discontinuidad en la señal, ¿sí? Entonces, esto es el problema. Funciona bien este mecanismo de usar la n, pero solamente si no cambio la frecuencia. En el momento que cambio la frecuencia, otra vez se produce una discontinuidad grande en la fase, ¿sí? Entonces, eso viene aquí un poquito en la... aquí, ¿no? Aquí hay una frecuencia, ¿sí? El valor de n es este que aparece aquí, ¿sí? O sea, empieza valiendo 0 y va corriendo. Aquí ya no importa tanto el tamaño del buffer, pero justo cuando n vale 200, hay un cambio de frecuencia, en este caso de 500 a 600 Hz, y entonces el valor de frecuencia por n cambia abruptamente y ahora para la nueva frecuencia la fase está acá, ¿sí? Y entonces esta discontinuidad es el problema, ¿no? Yo quisiera que el cambio de frecuencia se diera así. Tengo una frecuencia aquí de 500 y luego en este momento se mantiene la fase, pero ya con una nueva frecuencia. Entonces, la única manera de mantener la fase es con el oscilador de acumulación de fase, ¿no? Vamos a aprenderlo. Este va a reemplazar al anterior. Y fíjense que ya muevo el mouse y se quitan prácticamente los artefactos, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí el problema es este. A ver si lo alcanzan a notar. Creo que no se alcanza a notar mucho. Vamos a hacer más grande el rango aquí de... Vamos a hacerle de... 7 octavas. Ah, perdón, no es aquí.
Aquí son 7 octavas. Ok, aquí ocurre esto. Si se fijan, ya no está variando de manera continua. Estoy moviendo el mouse. Debería estar cambiando la frecuencia cuando muevo el mouse. Pero fíjense, ahí muevo el mouse y no cambia la frecuencia. No cambia, no cambia, no cambia. Cambia en brincos muy cuantizados, ¿no? Ahí no cambia. Aquí ya cambió, pero ahí se mantiene. Y debería estar sonando wiu, 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 ahí, ¿no? ¿Podría aplicar un map? ¿Mandé? ¿Podría aplicar como un tipo map? Mapear el rango del ancho de... Claro, es justamente lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? O sea, lo que quiero que vean es que este es un mapeo continuo, ¿sí? O sea, no está discretizado. Si se mueve tantito la posición del mouse, pues esta función debe cambiar. Es una función continua, ¿sí? O sea, básicamente es la función 2 elevada a la algo. Es una exponencial con base 2, pero debe cambiar de manera continua. Entonces la pregunta es, ¿por qué si estoy moviendo tantito el mouse no cambia la frecuencia? Bueno, tiene que ver con esto que les mencionaba, que, fíjense, ahí se escucha. ¿Sí? Ahora fíjense, me voy para acá, regreso acá. Ya no se escucha. ¿Qué pasó? Antes se escuchaba y ahora ya no. Entonces, esto no tiene que ver con el mapeo, tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Porque es algo que al principio se escucha y después de un rato ya no, ¿sí? Justamente es lo que está pasando aquí. Quité el módulo 2pi. Entonces, el valor de la variable fase se empieza a incrementar tanto que empieza a perder mucha precisión en los decimales y en los dígitos de menor peso, ¿sí? Toda la precisión se va hacia dígitos de mayor peso, ¿sí? Pero son dígitos que no me sirven para nada para esta función seno, ¿sí? Porque el seno trabaja con valores pequeños, ¿no? Entonces, vamos a asegurarnos de que la variable fase se mantiene en un rango bien controlado, que no se vuelve demasiado grande y por lo tanto mantiene su precisión con los decimales. Fíjense. Ahí sí muevo tantito el mouse y cambia la frecuencia. Ahora me voy para acá. ¿Por qué me voy para acá? Porque son frecuencias altas que van a hacer que se incremente muy rápido la variable fase, ¿sí? Ahora sí me regreso. Y todavía tengo la precisión, todavía puedo hacer pequeños movimientos y escuchar los cambios, ¿no? Entonces, toda la diferencia le hizo este módulo 2pi, ¿sí? O sea, es algo que no es nada obvio, ¿no? Si no lo pones, o sea, uno podría pensar, bueno, pues no lo puse o no se me ocurrió ponerlo, pero de repente te das cuenta de que algo no funciona en tu programa y que en un cierto momento ya no puedes cambiar la frecuencia o fijar la frecuencia a los valores que tú quieras, ¿sí? Y no es fácil darse cuenta por qué está ocurriendo eso. O sea, darse cuenta de que lo que pasa es que estás perdiendo precisión en la variable fase, pues no es nada obvio, no es algo que lo veas en el programa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas ahí muy sutiles, pero son interesantes, ¿no? Bien, básicamente de esto se trata la práctica. Vamos a terminar ya. Ahí viene todo el rollo, implementación por acumulación de fase, que es ya justamente la versión que vimos ahorita. Creo que es prácticamente igual. Y luego ya un programita de ejemplo, ¿sí? Ahí viene el calculate buffer, es justamente esto que hicimos. Ah, por cierto, aquí el módulo 2pi se puede aplicar fuera del ciclo, ¿sí?
En realidad, si dejamos que crezca un poquito la fase, no pasa nada, ¿sí? Podemos aplicar el módulo fuera del ciclo y ahorrarnos un buen de operaciones ahí, ¿no? Pero fase más omega sí lo necesitamos adentro. Nada más el módulo puede quedar fuera, ¿no? Entonces, la manera en que está implementado en las prácticas es así. Así mero, ¿sí? Se incrementa la fase, fase igual a fase más omega, ¿sí? Y afuera del ciclo ya se aplica el módulo 2pi para no tenerlo que aplicar tantas veces, ¿sí? Y así se deja que crezca un poquito, pero no demasiado, ¿no? Y luego ya viene un ejemplo ya poniendo una interfaz un poco más elaborada que lo que hicimos ahorita. Y nuevamente la evaluación y el reporte, ¿no? Entonces, dice, después de implementar y probar el programa de ejemplo, comente o elimine la línea donde se aplica el módulo 2pi a la fase acumulada, que es justo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y pruebe a ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? Mediante la implementación, describa qué ocurre con el oscilador cuando se entona frecuencias muy altas, por ejemplo, superiores a la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Hagan la prueba, métanle frecuencias muy altas, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Modificar la UGen para hacer una implementación basada en un contador de tiempo, o sea, la n que teníamos nosotros, ¿sí? Donde esta n se reinicie simulando lo que hicimos justamente, esto ya lo hicimos, de hecho, nada más vuelvan a hacer ustedes, simulando que la variable tiempo es de 16 bits, ¿sí? Y ahí deben de escuchar cada 1.5 segundos aproximadamente el clic debido al desbordamiento de esa variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto está asociado con la práctica del filtro pasabanda, ¿no? Vimos cómo implementar un oscilador sinusoidal a partir de un filtro pasabanda, sin compensación de ganancia. La pregunta es, ¿qué tipo de artefactos no deseados podría producir este oscilador basado en el filtro pasabanda cuando varían la frecuencia? ¿Sí? Aquí ya vimos que si no se tiene cuidado con la implementación de este oscilador, a la hora que varías la frecuencia se escuchan los artefactos. ¿Qué podría pasar en el caso del oscilador con el filtro pasabanda, ¿no? Ahí tienen que experimentar un poquito con esa parte. Y bueno, ya el reto es agregar cuantización a la interfaz, ¿no? O sea, asegurarse de que conforme mueven el mouse, pueden obtener solamente notas en la escala musical, ¿no? Está muy simple, básicamente es cuantizando la frecuencia que se pone aquí en pasos o sea, más bien cuantizando esto en pasos, o más bien esto, ¿sí? En pasos de 1/12, ¿no? ¿Sí? Entonces es una cuantización simple ahí y ya, ¿no? Ahí termina la práctica. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, ya es tarde, ya estamos sobre el tiempo. Pero bueno, todavía tendríamos la sesión del miércoles y posiblemente la del próximo lunes para ver preguntas sobre el oscilador, ¿sí? El miércoles, si es necesario, retomamos un poquito esto y vamos avanzando ahí en las prácticas, ¿no? Ahorita no voy a dejar oficialmente la práctica como tarea. Yo creo que la dejaría el miércoles para que sea para el otro miércoles. Entonces las dudas pueden ser para este miércoles y para el otro lunes, ¿no? Para tener un poco espaciado ahí las cosas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, si surgen dudas, guárdenlas ahí para las próximas sesiones. Y yo creo que pues terminamos por hoy, ¿sí? Si hay dudas de la tarea que es para este miércoles, pues ya envíenlas por correo o de preferencia por correo. De repente me están enviando preguntas a través del Teams y no siempre me llegan las notificaciones al correo. Y no siempre abro el Teams para ver qué notificaciones hay de los chats. Entonces,
Sí lo checo, pero a veces tarda un par de días, ¿no? Siento que no es tan fluida la comunicación a través de los chats del Teams. Prefiero que directamente me manden un correo a mi correo, ¿no? Entonces, vamos a terminar por hoy. Y bueno, cualquier cosa ahí la vemos el miércoles. ¿Sí? Vamos, profe, entonces. Gracias, doctor. Hasta el miércoles. Gracias. Sale. Gracias, profe. Nos vemos. Dejen